Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una historia impactante que ha dejado a todos sin palabras. He descubierto la verdad sobre ti, dijo Neslihan mientras, entre lágrimas, dejaba a Burak. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué fue lo que descubrió Neslihan que la llevó a tomar una decisión tan drástica? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles y no dudes en compartir tu opinión en los comentarios, porque tu punto de vista es muy importante para nosotros. La relación entre Neslihan y Burak siempre había sido vista como un cuento de hadas. Desde el momento en que se conocieron, su historia de amor había cautivado a todos. Las redes sociales estaban llenas de imágenes de ellos juntos, compartiendo momentos felices, viajes exóticos y cenas románticas. Parecía que no había ningún obstáculo para ellos, que todo era perfecto, y la gente no dejaba de admirarlos como la pareja ideal. Las parejas de amigos, los familiares, y hasta desconocidos que los seguían en las redes sociales, comentaban lo afortunados que eran de tener una relación tan pura y sincera. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, no todo es tan perfecto como parece a simple vista. Detrás de las cámaras, detrás de esas sonrisas de portada, existían problemas que nadie veía. La magia comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. Las risas fueron reemplazadas por silencios incómodos y las miradas de cariño se transformaron en gestos de indiferencia. La relación, que alguna vez fue tan sólida, empezó a tambalear por una serie de pequeños detalles que solo Neslihan lograba identificar. Aunque intentó ignorarlo al principio, el cambio en Burak fue tan evidente que ya no pudo hacer como si nada pasara. Durante semanas, Neslihan había notado un cambio en Burak. Ya no era el hombre cariñoso y atento que ella conoció. Su comportamiento comenzó a ser distante, a veces frío, y otras veces incluso evasivo. Los mensajes de texto, que antes fluían sin descanso, empezaron a tardar horas en ser respondidos, y cuando finalmente lo hacía, sus respuestas se sentían cortantes y desinteresadas. Las llamadas, antes llenas de risas y complicidad, ahora eran frías y rápidas, como si estuviera haciendo un favor al hablar con ella. Las excusas de Burak, que antes parecían razonables, comenzaron a volverse cada vez más rebuscadas y difíciles de creer. Algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien. No entendía el motivo, pero su intuición le decía que había algo que Burak no le estaba diciendo. Fue entonces cuando decidió investigar por su cuenta. No porque fuera una persona celosa, sino porque sentía que su intuición no la estaba engañando. Neslihan siempre había confiado en su instinto, y en ese momento sentía que debía seguir su corazonada, aunque sabía que podría ser doloroso descubrir la verdad. En lugar de confrontarlo directamente, decidió observar su comportamiento desde la distancia. Quería ser cautelosa y asegurarse de no sacar conclusiones precipitadas, pero lo que encontró en el fondo la sorprendió más de lo que nunca podría haber imaginado. Y fue entonces cuando lo descubrió, una verdad que la dejó sin aliento. No era solo un pequeño error, no era un simple malentendido, era una traición que jamás había imaginado. Un golpe tan fuerte que le rompió el corazón en 1000 pedazos. En su mente, Burak era el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida, y jamás pensó que algo tan doloroso podía ocurrirle a ella. Una noche, mientras Burak dormía profundamente, Neslihan tomó su teléfono y, con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a revisar sus mensajes. Lo que encontró la dejó helada. Conversaciones con otra mujer, palabras llenas de afecto, promesas de amor, planes para verse en secreto. No podía creer lo que estaba leyendo. El hombre al que amaba, en quien confiaba ciegamente, le estaba siendo infiel. Sentía como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, y un frío recorrió su cuerpo mientras procesaba lo que veía. No había forma de engañarse a sí misma, las pruebas eran irrefutables. Las pruebas eran claras y detalladas. Fotografías que mostraban a Burak en lugares con esa otra mujer, mensajes de texto a altas horas de la noche, fotos tomadas en momentos y lugares que coincidían perfectamente. Planes que no eran para ella, sino para otra persona, alguien con quien había estado construyendo una relación en secreto. Todo estaba ahí, delante de sus ojos. El dolor que sentía en ese momento era indescriptible, un dolor que solo aquellos que han sido traicionados pueden entender. Sintiendo un nudo en la garganta y la sensación de que su mundo se caía a pedazos, Neslihan decidió que debía confrontarlo al día siguiente. Pero no sabía que lo peor aún estaba por venir.
Al día siguiente, se armó de valor para enfrentarlo. Sin embargo, lo que no esperaba era que Burak reaccionara de una manera tan fría y distante. Intentó justificarse con palabras vacías y promesas rotas, pero sus ojos lo delataban. Sabía que no había excusa suficiente para borrar el dolor que le había causado a Neslihan, pero en lugar de mostrar arrepentimiento o empatía, su actitud desafiante y despreocupada solo hizo que la herida fuera aún más profunda. La indiferencia con la que respondió a su sufrimiento la desarmó completamente. No es lo que parece, intentó justificar Burak, pero las palabras no lograron ocultar la verdad. En sus ojos podía ver que ya no quedaba remordimiento, solo una fría indiferencia. Sus palabras no tenían peso, y su falta de remordimiento solo hizo que Neslihan sintiera más rabia y tristeza. Sabía que no había vuelta atrás, que la confianza que una vez había puesto en él ya no podía ser recuperada. Y, aunque él intentó minimizarlo, ella ya sabía que su relación había llegado a su fin. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Neslihan mientras, con la voz temblorosa, pronunciaba las palabras que sellarían su destino: he descubierto la verdad sobre ti. Ya no había marcha atrás. Su corazón estaba roto, su confianza hecha añicos, y no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Había llegado al límite. Con el alma destrozada, tomó sus cosas y se marchó, sin mirar atrás, sabiendo que su vida debía continuar, aunque el camino por delante no fuera fácil. Burak, al verla irse, intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Neslihan ya había tomado una decisión firme. No quería vivir en una mentira. No quería ser la segunda opción de nadie. Su dignidad y amor propio estaban por encima de cualquier sentimiento. No podía seguir sacrificando su bienestar por alguien que no la valoraba. Su fortaleza interna la llevó a tomar la decisión más difícil pero, a la vez, la más liberadora. La noticia de su ruptura no tardó en filtrarse a los medios y las redes sociales estallaron con teorías y especulaciones. Algunos defendían a Burak, argumentando que todo podía haber sido un malentendido o una confusión. Otros, por otro lado, apoyaban a Neslihan, asegurando que hizo lo correcto al alejarse de una relación basada en la mentira y el engaño. Los seguidores de ambos se dividieron, creando un debate sobre si Neslihan había tomado la decisión correcta o si, por el contrario, Burak merecía una segunda oportunidad. Pero lo cierto es que solo ellos dos conocen la verdad. Solo ellos dos saben lo que realmente ocurrió entre ellos, los momentos íntimos, las promesas rotas y las razones detrás de todo lo que sucedió. Y mientras el mundo se llenaba de rumores y juicios, Neslihan intentaba reconstruir su vida, lejos de la sombra de Burak. Sus seguidores la han apoyado incondicionalmente, enviándole mensajes de aliento, diciéndole que el amor propio es lo más importante y que merece encontrar a alguien que realmente la valore. Mientras tanto, Burak guarda silencio, evitando dar declaraciones al respecto. Nadie sabe si está arrepentido de lo que hizo, o si buscará una segunda oportunidad para recuperar a Neslihan. ¿Estará dispuesto a luchar por lo que perdió, o lo dejará todo atrás? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, Neslihan se ha alejado de todo eso, enfocándose en su propio bienestar. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Neslihan tomó la decisión correcta? ¿O piensas que debería haberle dado una segunda oportunidad a Burak? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, ya que tu punto de vista es muy importante para nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al día con las últimas noticias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.